Bien, entonces hemos estado trabajando con esta instrucción, sobre todo esta, ¿de acuerdo? Donde si X es una matriz de adyacencia de un grafo conectado, de un grafo simple, no necesariamente conectado, pero sí simple G. Creamos esta Y, la acabamos de definir hace un momento, donde N es el orden de G, es decir, el número de vértices. Ya sabemos que si todos los Y y J son diferentes de 0 para I diferente de J, entonces G es conectado. Es decir, si la matriz después de calcularla, porque al final del día es una matriz, no tiene ceros, si acaso en la diagonal principal. Una cosa importante que nos dice es que si en algún momento Y J es igual a 0, entonces el vértice I y el vértice J son desconectados. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, en este que hicimos, que fue un desconectado, lo que nos está diciendo es que el vértice 1 y el vértice 3 son desconectados. Y también el 1 es desconectado del 5. El 1 está conectado con el 2, con el 4 y con el 6. Es lo que está tratando de decirnos esto. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos sacar varias conclusiones. ¿Vale? O bueno, vamos a hacer una actividad. Vamos a llamarla un como pseudo examen. ¿De acuerdo? Es como para irnos preparando a qué podríamos hacer en un examen. Y la idea es que leamos un archivo CSV o XLS en Python. Ambos tipos de archivos se pueden leer, ¿de acuerdo? Donde el archivo contenga la matriz de adyacencia G, es decir, va a tener un arreglo cuadrangular binario, con nada más ceros o unos, ¿de acuerdo? Y se le asigna una variable, a X si quieren o como le quieran llamar, ¿de acuerdo? Se calcula la forma de Y, que esta ya la tenemos, ¿de acuerdo? Y vamos a imprimir Y. Entonces aquí la parte básica de la investigación es ser capaces de leer un archivo CSV o XLS. Asegurar que contenga la matriz o hacer el cálculo y poder decidir si es conectado o desconectado, ¿de acuerdo? Para imprimir Y y decidir, imprimir Y decir si G es conectado o desconectado. Es decir, si hay algún cero fuera de la diagonal principal, pues decimos es desconectado. Si no hay ceros, decimos que es conectados y punto. ¿Sale? Ok. Luego, ya que hicimos eso, podemos robustecer el programa. ¿De acuerdo? ¿De qué manera robustecerlo? Hay varias cosas que se pueden hacer. Uno es, primero, si la información que estamos introduciendo es adecuada. Es decir, primero hay que identificar si es una matriz cuadrada y lineal, que sea de tamaño n por n, el n por n que sea, y que sea binaria, es decir, que todos sus elementos o son ceros o son unos. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la lectura de los CSV, ¿sale? Porque en ocasiones, si no lo hacen de manera adecuada, en lugar de interpretárselos como número, Python tiende a interpretarlos como texto. Entonces ahí deben de tener cuidado. Bueno, ya con eso buscan la manera de identificar si es cuadrada y binaria o si no es cuadrada y binaria. ¿De acuerdo? Y por último, ¿sale? Una vez que calculamos si es una vez que calculamos Y, podemos identificar dos cosas. ¿De acuerdo? Una es, sabemos que si hay un cero entre I
y J, pues el vértice I y el vértice J son desconectados. Pero también podemos saber cuántos componentes tiene, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, tenemos el renglón de aquí, lo voy a copiar. Es el 54, 45, 0, 55, 0, 45. ¿Sale? Este es el primer renglón. ¿De acuerdo? Bueno, pues este primer renglón corresponde al vértice 1. Entonces tenemos el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4, el vértice 5 y el vértice 6. Con esto podemos darnos cuenta que el vértice 1 con el vértice 1 está conectado, pues, sí, pues son el mismo vértice. El vértice 1 con el vértice 2 están conectados, entonces el vértice 1 y el vértice 2 están en el mismo componente, no así el vértice 3, ¿sale? Entonces el vértice 3 va en otra bolsita, ¿sale? El vértice 4 sí está conectado, el vértice 5 no, entonces va en otro conjunto, ¿sale? Y el vértice 6 está aquí. Estos 4 vértices te forman un componente. Pero ojo, estos 2 vértices que están aquí no necesariamente están en el mismo componente. ¿De acuerdo? En este caso sí, porque pues, nada más tiene 2 componentes. Si nos vamos al renglón del vértice 3, que sería 1, 2, 3, ese renglón contiene los números 0, 0, 2, 0, 3, 0. ¿Vale? Y si nosotros recorremos para este vértice, para el vértice, este es el vértice 1, este es el vértice 3. Bueno, pues ya sabíamos que no contenía el 1, que no contenía el 2, que donde va el vértice 3, pues va conectado con el mismo, y que el vértice 5, pues va con él. Entonces, con esto ya identificamos que estos están en el mismo componente. Si no estuvieran en el mismo componente, lo que tendríamos aquí sería un 0, y tendríamos que decir que el vértice 1 está en el componente y el vértice 5 está en otro componente. El chiste sería ir identificando, ¿sale? De la bolsa de vértices. Hagan de cuenta lo que tienen es vértice 1, vértice 2, vértice 3, hasta el vértice n. Hagan de cuenta que pasan por el primer vértice y bueno, ¿quiénes están con el vértice 1? El vértice 4, el vértice 7 y así hasta al vértice 8. Estos ya forman una componente y entonces quedan el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4, el vértice 5, el vértice 6, el vértice 9 y así hasta el vértice n en una segunda bolsa. Ah, bueno, pues de esta segunda bolsa tomamos al vértice 2 y vemos quién está en el vértice con el vértice 2. Digamos que el vértice 5, el vértice 9, el vértice K y el vértice N. Ah, bueno, ¿y quiénes no están? Ah, pues están el vértice 3, el vértice 6, el vértice 10, por ejemplo, etcétera. Entonces, estos acá están en una segunda componente. Y estos tenemos que ver en qué componente están. A eso se refiere con que identificar cuántos componentes tiene y qué vértices están en cada componente. Así, componente 1 tiene estos vértices, componente 2 tiene estos vértices, componente 3 tiene estos vértices. ¿De acuerdo? La idea es que sea un programa sencillo al cual puedan llegar en los cálculos. Este es muy sencillo. ¿Vale? Con esta parte de robustecer, esta robustez no es tan compleja para que puedan hacerlo. Y esto sí, ya para sacarle el 10 a esto, no es excesivamente complicado, pero sí es un reto más amplio que los anteriores. De hecho, para obtener el 8 hay que aprender a leer archivos. ¿Vale? Con el código que tienen en Python debe ser agregarle unas 2, 3 líneas aproximadamente. Entonces, técnicamente ese programa ya está terminado. Ah, bueno, y un if, entonces son como 5 líneas, queda un programa de 20 líneas a lo más.
Esta robustez implica programar otras 15 líneas adicionales. De hecho, creo que 15 líneas son demasiadas. Y esta implica, eh, yo creo que unas otras 5 o 10 líneas, solamente que exige mayor control y entendimiento de qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, si entregan esta parte, si dicen ya no puedo, hasta aquí me quedo, tendrían un 8. Si logran robustecerlo, hasta aquí tendrían un 9. Y si logran ya sacarlo con todo esto, tendrían un 10. ¿Con qué lo vamos a evaluar? Con un par de matrices que les voy a dar en la próxima clase, el día lunes. Les voy a decir, ahora pasen estas matrices, mándenme los resultados y a partir de eso los califico. ¿De acuerdo? Van a hacer un par de matrices, eh, yo creo que una conectada, un par de matrices adicionales desconectadas con diferentes componentes, diferentes vértices, y con eso será más que suficiente. No es tan complejo el programa. ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, si no hay dudas, nos detenemos hasta aquí para que lo empiecen a pensar. ¿Sale? Tienen todo el fin de semana para desarrollarlo porque en realidad va a ser evaluado hasta la próxima semana. ¿De acuerdo? Si no tienen dudas para detener el video y que ustedes puedan revisar con calma todas las instrucciones que se les están dando, junto con esto que se los voy a subir. Entonces, si tienen dudas, para que queden una vez grabadas, y si no, ya nos deteníamos en esta parte. Perfecto. Entonces, nos detenemos hasta aquí entonces.